Vamos a dialogar con Florencia Can. Florencia es coordinadora del comité científico, es médica infectóloga de la UBA, especialista en clínica médica, miembro de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología, subdirectora médica del Centro Médico Huésped, presidenta y miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología. Florencia, muchísimas gracias por estar en el programa. La verdad, te agradecemos de todo corazón. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por la presentación tan extensa. No, que bueno, realmente nos engalana el hecho de que estés en el programa porque, bueno, uno se empieza a preocupar, ¿no? Faltan 2 días para el otoño y de las 20 notas que tiene un periódico, un portal en su página principal, y 12 son del coronavirus, ¿no? Y uno empieza a pensar en la cepa de Manaos, en el frío, en la falta de vacunas, en el discurso presidencial, en el ASPO, en el DISPO, en la confinación en el confinamiento que vive Chile, Europa, y bueno, la preocupación existe, ¿no? Eh, Sí, sí, por ¿En qué situación supuesto. está? Bueno, a ver, nosotros estamos en una situación donde, como verán, en los últimos días empezaron las temperaturas un poco más frías y donde eso va a implicar, digamos, mayor cantidad de reuniones en lugares más cerrados, o no reuniones, pero que las actividades que habitualmente por ahí ahora nos estamos acostumbrando a hacer al aire libre sean en lugares cerrados. Entonces esto implica un mayor riesgo porque si no ventilamos los ambientes, si no usamos el barbijo como corresponde, que esto es un capítulo aparte, ¿no? Pero, y no cumplimos con las medidas, corremos serios riesgos de tener una segunda ola, que la verdad es que no sería deseable, porque siempre que aumenta mucho el número de casos, hay una proporción también de un aumento en el número de muertes, ¿no? Claro. Florencia, el presidente ayer imprevistamente dio un discurso. Yo te voy a decir mi punto de vista, ¿no? Yo sentí como que el presidente me estaba contando cómo estaban las cosas sobre la dificultad global de encontrar vacunas, de poder conseguirlas. Y en segunda instancia entendí que me estaba diciendo, mira, hace esto, porque si esto no lo haces, me parece que voy a tener que tomar otras medidas. Lo sentí como eso. No, bueno, yo creo que puede ser. Lo que creo es que es importante siempre hablar con sinceridad. Y si hay un problema, digamos, con el abastecimiento de vacunas, porque las vacunas son un bien muy preciado en todo el mundo y la demanda es mayor que la oferta, me parece que es bueno decirlo, porque si no es como que pareciera que no sucede y sí sucede. Entonces, eh, lo que yo creo es que dada la situación de tener una cantidad de vacunas menor a la que quisiéramos tener, es fundamental, digamos, cuidarse porque si no, obviamente nunca está descartada la posibilidad de volver a medidas más restrictivas. Digo, esto te lo digo no como protagonista de esto porque no es una decisión que pase por mí, pero sí lo No, digo claro. porque es una posibilidad en tanto y en cuanto si uno ve que el número de casos aumenta de una manera desproporcionada y de forma tal que el sistema de salud no pueda dar respuesta, bueno, puede ser necesario eso, ¿no? Sí, yo lo que veo es, de acuerdo a lo que sucedió en Europa en el transcurso del invierno de ellos, que fue correlativo con nuestro verano, ¿no? Es que han estado con, si bien no fue estricta la cuarentena, fueron intermitencias y aparte de eso aplicaron sistemas de toque de queda muy fuertes. Por ejemplo, recuerdo Francia, ¿no? A las 6 de la tarde empezaba el toque de queda. Creo que, bueno, en el caso de España había prohibición de pasar de región en región, lo mismo que en Italia. Digo, han sido bastante estrictos, pero no de una manera, como puedo decir, como esto que vivimos en aquel momento de marzo o de abril del 2020, donde tuvimos que cerrar todo de golpe y quedarnos todos adentro. ¿Se puede Claro, pensar en algo más quirúrgico? sí, sí, yo creo que el análisis y las medidas tienen que ser muy regionalizadas, ¿no? Porque lo que es importante
es detectar aquellos lugares donde están aumentando los casos, donde hay mayor número de casos y trabajar muy fuertemente en esos lugares y probablemente las medidas en esos lugares tengan que ser más restrictivas. Yo lo que creo es que el año pasado nosotros tuvimos un primer mes y medio de mucha restricción de actividades y después de a poco se fue, se fue Sí, sí, abriendo, sí. ¿no? Entonces, Ujú. cuando por ahí se habla de la cuarentena más larga del mundo, yo no estoy tan de acuerdo con No, ese yo no estoy de concepto. acuerdo. No. Yo creo que sí, que obviamente hay cosas que aún hoy todavía no podemos hacer, a pesar de que hay una falsa sensación en algunos, hay una falsa sensación de pospandemia que es preocupante. Es preocupante porque Sí. cuando vos tenés esa sensación de pospandemia, te dejas de cuidar, y cuando te dejas de cuidar, probablemente vos, siendo joven, no tengas problema, pero si vos estás en contacto con personas mayores o personas de riesgo, puedas transmitirle el virus y ellos sí puedan tener una forma más grave, una Vos neumonía. sabés, O... Florencia, que yo creo que ahí está el punto, ¿no? Me parece que más allá de la sensación de pospandemia, a la mayoría de la gente le cuesta entender la característica de vector de transmisión que tenemos cada uno de nosotros. Me parece que ahí hay un punto de inflexión muy grande. Entiendo que yo me puedo contagiar y puedo pasarla mal, pero no entiendo que yo puedo ser el que contagie a otro y lo mate. Me parece que ahí está el punto. Sí, sí, exactamente. Lamentablemente estas son cosas que pasan. Yo tuve algún caso bastante cercano que pasó esto, ¿no? Como se relativizó el riesgo, se dijo, bueno, no pasa nada, nos juntamos al aire libre, hacemos un asado al aire libre y con gente que no convivís, y si te juntás a comer vas a estar, digamos, a menos de 1,5 metros de distancia por más de 15 minutos y sin barbijo porque estás comiendo. Y entonces pasó que siempre el miedo es que te llamen al día siguiente y te digan, uy, arranqué con fiebre y dolor de garganta, me tengo que hisopar, Sí. y ahí, digamos, cumplís con la definición de contacto estrecho, y el miedo siempre es ese, es que por ahí uno, siendo joven y sin enfermedades previas, pueda no enfermarse, pero ¿qué pasa si se lo transmitís a tu viejo, a tu vieja? Digo, son situaciones muy complicadas. Y esto no lo Sí. digo con un fin de culpabilizar, porque nadie se contagia No, porque no, no. quiere, Ujú. pero sí es importante que seamos conscientes que sin quererlo podemos ser, como decías vos, vectores del virus y transmitirlo a personas que pueden pasarla realmente muy, muy mal. Florencia, lo que se lee que viene desde Brasil es preocupante. Hoy leía, contaba recién hace un rato que leía en el diario El País una nota de Foz de Iguazú, el lado opuesto de las cataratas misioneras, ¿no? Del otro lado de la Argentina, acá nomás, donde se acaba de saturar el sistema de salud y donde realmente es preocupante la situación, más allá de que en Brasil leía que hay algo de 8.000 y pico de casos de personas fallecidas y cerca de 84.000 casos diarios, ¿no? Es como una cosa sobredimensionada que uno aspira a que no suceda acá. ¿Cómo contenerlo? Bueno, es que es muy difícil porque Brasil está, obviamente, Acá. limita con Argentina, digamos, un tránsito de personas constante, a pesar de que hay alguna restricción, digamos, en el número de vuelos. Es continuo. Entonces yo lo que creo es que primero que yo haría una restricción mucho más importante, pero además de eso, creo que es importante el control al regreso de cada una de las personas que vienen de Brasil, porque en Brasil lo que está es la cepa de Manaus circulando mucho, que es una cepa que es más contagiosa, por lo tanto hace que haya mayor número de casos y mayor número de muertes, y además lo que sabemos por el momento es que la respuesta a la vacuna sería menor con esta cepa. Entonces, lo que creo es que hay que restringir muchísimo el tránsito de personas entre Argentina y Brasil, o mejor dicho, entre Pero ¿y Brasil y por qué no lo Argentina. hace? Porque
Sí, no lo está tomando como algo tan estricto. Si bien es cierto que es recomendable no viajar a ciertos países, tal como lo pone el presidente, tal como lo pone el gobierno nacional, digo, yo no siento la seguridad de que la gente no vaya a viajar. Y tampoco siento la seguridad de que el que regrese cumpla con la cuarentena. No debería ser algo obligatorio, es decir, vos regresás, bueno, acá tenemos 4 o 5 hoteles, metete acá adentro y te quedás 15 días acá, porque me parece que si depende de la determinación de cada uno de nosotros, sabemos que los argentinos tenemos una cosa anárquica y rebelde medio peligrosa. Sí, Yo, totalmente. Yo estoy pues cien yo por no ciento de sé. acuerdo con vos, ¿eh? Yo creo que no tiene que ser opcional, digamos, que las personas que regresan tienen que no solo hacerse una PCR, sino cumplir con la cuarentena y eso tiene que ser para todo el país, porque lo que pasó en algún momento es que vos llegabas a Ezeiza y según Sí, si vivías en Cava o vivías en provincia de Buenos Aires, te dejaban irte o te hacían una PCR. Digo, esto tiene que ser igual y total. en cualquier puerta de entrada del país, porque si no se descontrola. Sí, para mí sí, para mí sí, depende de la gente, no, yo no le tengo confianza, me parece que en cualquier momento vamos a tener muy malas noticias, me parece que eso debería ser, ¿crees que el gobierno podría llegar a ponerlo como opción? Porque ahí estaba la reunión con los gobernadores, estaba Carla Bisotti hablando con los gobernadores, con el presidente, ¿crees que podría llegar a pensarse en algo así? Mira, yo hoy por hoy no descartaría ninguna opción. Digo, yo no sé, te repito, yo no, digamos, no soy decisora ni sé qué están pensando desde el gobierno, no lo puedo saber porque no tengo esa información, pero yo hoy por hoy no descartaría nada. Porque digo, Nada. según la Mm. situación epidemiológica y lo dinámico de toda la situación, todo puede suceder y en gran parte depende de nosotros, porque por ahí a veces hablamos de la situación epidemiológica como si fuese un ente, viste, Sí, sí, una sí, curva sí, que se construye sí. sola, y a la curva la construimos nosotros. Entonces, por Nosotros. ahí, por Mm. ahí uno dice que repetitivo, ¿no? Hablar de la responsabilidad individual, pero en definitiva, si todos hacemos las cosas bien, los casos no van a aumentar, porque digamos, Sí, a si veces vos todos sabés nos que cuidamos, me revelo, claro, no, a mí me pasa que siendo comunicadora, ¿no? Y teniendo que transmitirle a la gente, a veces me pasa que hay gente que me escribe, me pone, me dice, no nos asusten más. No es asustarte, no es que yo estoy queriendo hacer escondida atrás de la puerta, estoy tratando de prevenir, ¿no? no, Es, totalmente, es, no es cuestión de asustar, porque además el miedo te paraliza y ahora tenemos que estar sí, más atentos que nunca. Es cuestión de tomar conciencia y de no minimizar. Sin ir más lejos, hablábamos antes de Brasil. Brasil fue un país que, no todo el país, pero su presidente en particular, sí, fue sí, siempre muy negador, ¿sí? Y siempre minimizó el problema y mira cómo están. Entonces digo, es lo, un- lo- tremendo. uno tiene que tomar conciencia del problema que tiene para poder resolverlo. Sí, lo loco y lo ilógico es que teniendo esos parámetros, ¿no? Como Estados Unidos, como Brasil, ¿no? La gente todavía siga pensando que es una gripecina, la gente siga pensando que no pasa nada. Es raro, ¿no? Hay una negación pero que ya excede la negación, ¿no? Es como, no sé, es rara, Sí, sí, no, sí. no sé cómo definirla. No sé cómo Sí, sí, definirla. pero se da mucho y, digamos, acá en Argentina también hay personas Sí, que subestiman o que no usan el barbijo porque creen que no es necesario. Y la verdad que esto es bastante grave porque, digo, se sí. perjudican y perjudican al resto. Sí, claramente. Te hago otra pregunta, Florencia. Tiene que ver con las vacunas. También leí en el diario El País que Estados Unidos va a donar vacunas a México y Canadá con yo creo que con una intención de decir, bueno, a mis países fronterizos también los trato de inmunizar para que no nos pase lo que nos va a pasar a nosotros con Brasil. Totalmente, Sí. totalmente. No lo hacen porque son buenas personas. Mm. Ahora, decime, con esta situación de las vacunas, ¿dónde nos paramos los argentinos? Porque ayer el presidente fue clarificador en cuanto al tema. No tenemos las vacunas que nosotros pensábamos que íbamos a tener. ¿Cuánto Sí. tiempo más es esto que nosotros vivimos? ¿Se puede calcular? ¿Se puede pensar 6 meses, 5 meses, 7 meses, un año, 2 años? ¿Cómo? A ver, es muy difícil de calcular porque si yo te tengo que decir
Digamos, si la pregunta es, ¿Argentina hizo las reservas de las vacunas suficientes? Yo te digo sí, la gestión se hizo y las reservas se hicieron. Ahora, que efectivamente lleguen las vacunas, ya no depende de Argentina, sino depende de la disponibilidad de dosis con las que se cuente, ¿no? Porque además hay vacunas como la Sputnik, que nosotros como país la quisimos desde el primer momento, mientras la mayoría o muchos países la rechazaban, y ahora todas las grandes potencias la quieren porque es una de las mejores vacunas, ¿no? Pero bueno, Claro. Sí, 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 sí. pero la realidad es que Argentina sí tiene prioridad con esta vacuna, pero bueno, poder fabricar de alguna manera, por llamarlo de alguna forma, vacunas es complejo, es un proceso complejo y sobre todo cuando se requieren millones y millones en todo el mundo. Entonces, Sí, la claro. vacuna Sputnik se va a fabricar en Argentina, digamos, hay reservas hechas en cantidad suficiente, pero ahora tienen que empezar a llegar y eso es realmente un cuello de botella. Hoy se decía que, bueno, hoy llegaban vacunas y se decía que se iba a mandar otro avión el fin de semana. Eso habla de que, bueno, evidentemente hay una priorización por parte de Rusia para los argentinos, ¿no? Por lo que vos decías, esto de haber confiado desde un inicio. Totalmente, totalmente. De hecho, hay muchísimos países que quieren comprar la vacuna Sputnik y ahí sí Argentina tiene prioridad. Y por ahí Mm, lo que está pasando es que van llegando de a 500.000 dosis, digamos, no llegan claro. por ahí. Lo que nos tranquilizaría es que llegaran 5 millones de dosis, 20 aunque millones. sea Claro. todas Sí, juntas. claro. Sí, bueno, 20 ni hablar, pero digo, no, uno le gustaría eso. Bueno, van llegando, lo importante es que se vaya vacunando a la población objetivo, que se vacunen los adultos mayores, que se vacune el personal de salud, que se pueda vacunar las personas menores de 60 años pero con alguna condición de riesgo. Eso es, porque después, a medida que vos podés ir vacunando a aquellos que tienen más riesgo de hacer formas graves, ahí sí vas a tener un virus que puede estar circulando, pero que no va a matar a la gente. Ese es el Claro, principal problema. claro. Bueno, eso sería maravilloso, ¿no? Porque supongo que en algún momento seguirá circulando y estaremos todos inmunizados y le pasaremos por el costado. Qué lindo que va a ser ese momento, ¿eh? Ay, Ah, sí, hermoso, sí, hermoso, la verdad que sí. hermoso. La última pregunta que te hago, vos me decís que es muy difícil fabricar vacunas. La Argentina tiene la intención de fabricar la Sputnik V. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que podemos pensar que la fabriquemos nosotros? Bueno, eso en realidad habría que preguntarle al laboratorio Richmond, que yo sé que ya está trabajando, porque es el laboratorio que va a fabricar la vacuna acá, pero no es para el corto plazo, digamos. Yo no sé si, Claro. no me atrevo a poner una fecha, no sé si decir 6 meses, si decir un año, si decir, porque no tengo esa información, pero digo, digamos, poner a punto una planta de vacunas y generar todo lo que implica la fabricación de vacunas, no es algo que suceda un día para el otro, pero sin dudas que la posibilidad de tener en nuestro país la fabricación nos va a Sería permitir fantástico. tener Sí. independencia de lo que es la importación, ¿no? Ojalá algún día tengamos la conciencia de lo que significa no solamente eso, sino la ciencia independiente de nuestro país. Florencia, Totalmente. te agradezco mucho. Sí, pero somos tan, a veces hay momentos que somos tan cascarudos. Sí, tal cual, tal cual, tal cual, pero Qué difícil. es súper Sí, importante, sí, sí. sí. Florencia, muchísimas gracias por estar aquí en el programa, por toda tu explicación y bueno, un abrazo muy grande y será hasta la próxima. Muchas gracias, abrazo.